Hace un poco más de 200 años, un hombre en Inglaterra conoció el Evangelio del Señor Jesús. Y la biografía dice que desde que conoció el Evangelio se encendió su corazón por ganar a muchas personas para Dios, especialmente de otros países. Su país, Inglaterra, ya era bastante lleno por la predicación, habían muchos evangelistas, muchos predicadores famosos, pero él sabía que en otros lugares del mundo, en otros países, no había misioneros, no había mucho predicador, por lo tanto el porcentaje de almas perdidas era extremadamente alto. Él compartió su visión, él se convirtió en predicador y compartió su visión con otras personas, con otros pastores. Y dice que uno de estos pastores, veterano, anciano, le dijo: muchacho, bájale a la pasión. Cuando Dios quiera salvar a los perdidos, Él lo va a hacer sin su consentimiento ni el mío. A él no le agradó mucho esta palabra porque él creía que toda persona que era llamada por el Señor a su evangelio automáticamente recibía la misión de ir a salvar a otros y no esperar a que como que por arte de magia otros fueran salvados o de repente un ángel descendiera a esos países y los convenciera. Y luchó y oró y se esforzó hasta que llegó el momento donde se le dio la oportunidad de irse a predicar a la India. Y predicando en la India, Dios le usó de una manera impresionante, pero tuvo muchísimas dificultades. La primera de todas fue el idioma. El segundo problema, la segunda dificultad que tuvo es que se enfermó gravemente y aunque sobrevivió, uno de sus hijos también se enfermó y con solo 5 años de edad murió. Luego su esposa también enfermó gravemente y por la pérdida de su hijo de 5 años, esta mujer nunca pudo recuperarse, nunca pudo ser igual. Y la biografía dice que esta mujer se convirtió, en vez de ser una bendición para su esposo predicador, se convirtió en una carga para él. De cierta manera ella veía que por haberse ido a ese lugar, pues Dios les había quitado a su pequeño hijo. Otra dificultad que afrontaron era que no habían Biblias en el idioma, en la cantidad de idiomas que en este país indio habían. Predicó por mucho tiempo. Después de 7 años de estar predicando, se convirtió y se bautizó la primera persona después de 7 años de estar predicando. Él se dio a la tarea de traducir, ya que no habían Biblias en el idioma, en los idiomas, se dio a la tarea de traducir. Rápidamente aprendió los idiomas, empezó a dominarlos y empezó a traducir. Y un día, el lugar donde estaba la imprenta y donde estaba todo el material que él estaba traduciendo se quemó. Y todo el material que había traducido hasta ese momento se quemó, desapareció, quedó irrecuperable. La biografía o la historia dice que Dios le proveyó el dinero para nuevamente y más de la cuenta, para nuevamente empezar el proyecto de traducción. Y rápidamente pudo traducir la Biblia a más de 200 idiomas en el país de la India. Después de 41 años de trabajo misionero, perdió hijo, perdió esposa, esposas, porque luego de enviudar se casó y también la perdió. Pero dejó una iglesia, dejó una universidad teológica, dejó muchas escuelas, luchó porque allá en la India, si ha visto documentales, si ha visto en la tele, hay una cantidad de ritos extraños y uno de ellos es que ellos mataban a sus niños en algo conocido como el infanticidio. Y él luchó porque eso fuera abolido. Él fue parte también
de un cambio social en este país. Si usted pregunta cómo este hombre lo logró, la única palabra que podría resumirlo es la palabra: lo dio todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo dio todo. Y créalo que no es el único, porque el misionero Larsen, que vino a Colombia y que predicó, y que gracias a él y su trabajo, pues la iglesia pentecostal tiene 84 años, también le tocó duro, también lo dio todo. Y hay una frase de este hombre de quien le conté la historia, frase famosa y que inspiró a muchos predicadores más para irse a las misiones, y es: esperemos que Dios haga grandes cosas, pero también intentemos hacer grandes cosas para Dios. Se la voy a repetir. Esperemos que Dios haga grandes cosas, pero también intentemos que Dios haga grandes cosas. No, así no era. Esperemos que Dios haga grandes cosas, pero también nosotros intentemos hacer grandes cosas para Dios. Siempre lo que se da en cualquier área será de acuerdo a lo que haya en su corazón y en mi corazón. Note usted que en la historia que leímos de la palabra, por cierto muy conocida, en la cual el Señor observa a un grupo de ricos y a una viuda pobre que están llevando o dando su ofrenda. Nótese que allí la historia no recalca a los que no dieron, porque ese podría ser el primer nivel, los que dan y los que no. Y el mensaje podría ser una invitación a que demos, ¿cierto? A que demos obra social, a que demos ofrenda o a que demos nuestra vida. Pero ese no es el énfasis. Eso no fue lo que el Señor notó, ni lo que Él recalcó, ni lo que yo le quiero decir esta noche. El énfasis de la historia es que todos daban, pero no todos daban con el mismo corazón. No todos lo hacían con la misma intención. Por lo tanto, no todos van a ser recompensados de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Todos dan, todos dieron. Es más, el Señor dice allí que los ricos dieron mucho, porque daban de lo que sobraba, y probablemente pues si eran ricos, lo que les sobraba era mucho, porque el rico tiene la habilidad de multiplicar su dinero. El rico tiene la habilidad de no trabajar por dinero, sino hacer que su dinero trabaje para él. El rico tiene la habilidad de multiplicarlo, tiene la habilidad para los negocios. Por lo tanto, lo que le sobraba era mucho. Pero el Señor que estaba allí en medio de ellos no estaba midiendo cantidades, no estaba midiendo valores, no estaba midiendo sumas, sino que estaba midiendo corazones. Amén. Y creo que fue lo que no solo en ese lugar hizo, en muchas ocasiones lo hizo. Hay dos personas, dos hermanos, dos hijos de Adán y de Eva que llevan ofrenda delante del Señor. Ambos van con la misma idea de llevar una ofrenda de la tierra y de los animales delante del Señor. Pero Dios mide los corazones, los pesa, los coloca en balanza. Es más, a un rico del libro de Daniel dice que lo colocó en balanza y su peso fue hallado falto. Es decir, entonces, que el Señor mira mucho más de lo que usted da, de lo que usted aporta, de lo que usted se entrega. Él mira la intención con la que lo hace. Él mira si su deseo realmente es impactar el reino o impactarse a sí mismo. Si su intención realmente es que el reino de los cielos crezca, se expanda, o su gloria y su fama se expanda. En el relato bíblico, entonces, la viuda pobre, dice la Biblia, echó todo lo que tenía
su sustento. Podríamos pensar que quizás en la casa tenía un mercado para 2 meses y trajo algo y lo dio. Pero el Señor dice, no, en la casa no tiene nada porque ella es pobre, porque ella es viuda y porque echó su sustento. En otras palabras, no hay nada más para ir a encontrar en casa. No hay nada para ir a comer a casa. Hay que ir a casa a esperar que algo pase. Y eso probablemente nos enseña muchas cosas, pero una de ellas es la dependencia que la viuda tenía en Dios. Amén. ¿Usted sabe lo que es depender de alguien? ¿Sí o no? El que hoy se encuentra en una UCI y sus pulmones no responden, está dependiendo de un aparato que le ayuda a respirar. Eso es depender de algo o de alguien. Y eso nos enseña la viuda pobre, que hay que depender de Dios. Que nuestra vida, incluso nuestra comida, nuestras finanzas, nuestra ropa, nuestra familia, todo está en manos de Él. Y si está en manos de Él, está seguro. Para los que observaban la escena, probablemente era muy poco lo que la viuda echaba. Y lo era. Económicamente hablando, dice que eran solo 2 blancas, o sea, un cuadrante. Era algo muy poco si lo comparamos con lo que los ricos echaron. Pero ella lo dio todo. Y así en esta noche con el mensaje, lo que quiero transmitir con la ayuda del Señor y lo que quiero que quede grabado en su corazón es si lo estamos dando todo o no. Si realmente nuestra vida espiritual, cristiana, pentecostal, medida en la balanza y en el peso de Dios, podría decir, ellos lo están dando todo. Y cuando digo todo, pues me estoy refiriendo también a la obra social, por supuesto, a la economía, por supuesto, pero también al trabajo en la obra, por supuesto, a la evangelización, por supuesto, a todo lo que bíblicamente y cristianamente se nos manda a hacer. Es más, si de pronto usted como cristiano no sabe qué es lo que un cristiano hace, lea Romanos 12 y Romanos 13, que ahí dice qué es lo que un cristiano hace. Y ahora, una vez lo lea y lo tenga en su memoria, en su mente, pregúntese si eso lo está haciendo, dándolo todo. Allí entre sus apartes dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero nosotros decimos, si me habla, le hablo. Si me grita, pues le contesto. Y Pablo dice, en cuanto dependa de usted, ya si se sale de sus manos, nada que hacer. Pero en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. Y como eso es duro, entonces délo todo. ¿Me estoy haciendo entender? Délo todo. Y hay muchas más o muchos más deberes cristianos que podríamos examinar y el tiempo se nos va haciéndolo, pero en cada cosa que como cristianos debemos hacer, debemos darlo todo, porque hay un llamamiento santo de parte de Dios, porque hay un llamado especial, porque no fuimos llamados, como les compartí a los jóvenes ayer en el grupo, no fuimos llamados a calentar bancas, fuimos llamados a darlo todo, a impactar, a ser usados, a ser muy útiles. No es la única biografía la que les narré ahora, la que he leído demasiadas y en todas me pregunto y en todas me cuestiono y en todas digo, Dios mío, en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? No estamos dando ni la mínima parte, ni la mínima parte de lo que otros dieron. Y si fuésemos un poco más extremistas, tendríamos que decir que gracias a que otros lo dieron todo, nosotros estamos aquí. Así sencillo. Gracias a que alguien un día lo dio todo traduciendo la Biblia de idiomas desconocidos para nosotros a nuestro idioma, usted tiene la facilidad, la manera
de leerla en su idioma y entenderla también. Gracias a que alguien dijo: yo pago el precio, yo voy a Colombia, yo voy y predico, aunque arriesgo mi vida, aunque me van a rechazar, aunque es un país religioso, aunque quemen el templo, aunque nos maten. Y gracias a el que lo dio todo, hoy disfrutamos de evangelio, de presencia, de palabra, de culto. O sea que llevando este extremo un poco más allá, ¿qué seríamos si no valoramos a esos que lo dieron todo? ¿Qué seríamos? Es más, ¿cuál sería nuestra recompensa, nuestra paga, si no lo damos todo? Rápidamente quiero recordarle que un hombre que un día tenía muchas credenciales, que era fariseo, que era respetado en medio de los fariseos, que fue instruido en la mejor universidad por el mejor profesor de la época, un día tiene un encuentro tan grande con Dios, tan poderoso, que ese encuentro le bastó para transformarlo, trastornarle su pensamiento, su vida, su mente. Era un hombre muy entregado, tanto que él veía a los cristianos como una amenaza para la ley, para lo que el pueblo creía. Y entonces dijo: yo voy a ir a acabar con toda esta amenaza. Él lo dio todo por acabar a los cristianos. Pero cuando se encuentra con el Señor, entonces ahora la óptica cambia. La manera de entregarlo no, pero la óptica sí. Ahora va a entregarlo todo por la causa del que le habló a través de esa luz. Y cuando entonces el Señor le dice a Ananías: vaya, ore por él, Ananías dice: Señor, he escuchado que él es peligrosito, que tiene malas intenciones. Y la respuesta del Señor es: vaya, ore, porque yo le voy a mostrar en qué es que lo voy a usar, para qué es que lo llamé, para qué es que lo necesito. Y efectivamente comienza el proceso del apóstol Pablo, su transformación, es bautizado, hace el Señor grandes proezas en él. Y lo que leemos en todo Hechos de los Apóstoles, una vez Pablo entra en escena, es solamente historia de él. Hasta Hechos 9 se hablan de los otros apóstoles, se habla de Pedro, se habla de Esteban, se habla de Pentecostés, pero una vez Pablo entra en escena en Hechos 9, hasta el último capítulo se habla solo de lo que él hizo. ¿Y qué hizo él? Emprendió a caminar de aldea en aldea, de ciudad a ciudad. Recorrió lugares que hoy son diferentes países en Asia y hasta parte de Europa. Para ir a algunos lugares tuvo que ir en barco. Y en esos barcos por poco y naufraga, por poco y se ahoga. Y en alguna ocasión, luego de que casi se ahogan y al fin llegan a la isla, se baja de la isla, tienen frío, se bajan del barco, perdón, tienen frío, y una vez comienza a buscar ramitas para calentar su cuerpo y el de todos los acompañantes, una serpiente le pica. Si lo traemos a nuestro contexto, yo creo que a la primer dificultad que nosotros enfrentamos en la vida cristiana, al primer rechazo en la predicación, a la primer dificultad que usted afronta intentándolo dar todo, muchos nos retrocedemos, decimos: ya, no lo hago más, no es mi llamado, no fui llamado para esto, soy de malas. Pero alguien que lo entrega todo no ve obstáculos, ve oportunidades. Y la oportunidad del naufragio y la oportunidad de la serpiente abrió puerta para que alguien importante en la isla escuchara la predicación, para que muchos enfermos fueran sanados y para que el mensaje del reino siguiera siendo extendido. No mire la dificultad como un tropiezo, sino como la oportunidad de Dios. Como la oportunidad que Dios le da a usted para que usted lo dé todo. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo finalmente logró su cometido
y finalizando sus últimas cartas, yo sé que usted lo ha leído y alguna vez lo mencioné, se lo voy a volver a mencionar. Al finalizar las cartas, Pablo dice: yo he peleado, ¿cierto? He acabado la carrera, he guardado. Y él luego dice: por lo demás, o sea, por todo lo que yo hice, me está guardada una corona. Y a los corintios, él les dice que el trabajo en el Señor, ¿no qué? No es en vano. Pero si usted analiza quién lo dijo y el contexto de la persona que lo dijo, se da cuenta que no se está refiriendo a simplemente hacer una actividad X o Y, sino que se está refiriendo a darlo todo, a darlo todo. Él allí escribe y dice: yo sé lo que es padecer, sé lo que es tener abundancia y no tenerla también. Y es tanto lo que él narra. Él dice: incluso he tenido y tengo enemigos dentro de la congregación. Bueno, que uno los tenga afuera sería normal, ¿cierto? Que los enemigos, que los que rechazan, que los que difaman, que los que hablan mal, pues sean los de afuera, pues eso es normal. Pero que sean los oyentes, los que se sentaban a escuchar la predicación, los que leían las cartas que Pablo les enviaba. Algunos decían: en las cartas escribe bonito, pero su apariencia es muy desagradable, le decían a Pablo. Por eso él al final dice: yo lo di todo. Y es tanto, mi hermano, que lo da todo, que en medio del encarcelamiento que un día afrontó junto al compañero de milicia, siendo la medianoche y estando golpeados, aporreados, desangrándose prácticamente y estando amarrados a un cepo, a la medianoche cantaban himnos. No sé si tenían muchas fuerzas, no sé si físicamente eran muy valientes, tenían muchas defensas, eran muy acuerpados, eran atléticos, no creo. Yo lo que creo era que lo estaban entregando todo. Yo lo que creo era que eran personas, varones supremamente esforzados por el reino. Porque alguien que es supremamente esforzado por el reino, ni siquiera los golpes, ni siquiera el cepo lo detiene. Por eso viene el cuestionamiento para nuestro tiempo, por eso viene la pregunta existencial para usted. ¿Usted lo está dando todo? ¿Usted realmente se considera, exceptuando la salvación, que es un regalo de Dios, pero tampoco somos merecedores de ella? Pero usted, si hoy fuera presentado delante del tribunal de Cristo para ser recompensado, y probablemente al lado suyo van a estar personas como las que le mencioné en la historia, y personas como Pablo también, y como Larsen, y como todos aquellos que lo dieron todo. Transpórtese por un momento a la escena cuando el Señor llama y dice: venga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Amén. ¿Usted realmente y yo realmente lo estamos dando todo? ¿Realmente nosotros estamos pagando el precio? ¿Realmente nosotros, permítame el término, estamos sudando, haciendo el trabajo del reino? Y vuelvo y lo digo, esto incluye todo, también incluye la obra social, porque probablemente podríamos estar dando para la obra social, pero no darlo todo. Y eso podría ser toda la remesa, o podría estar hablando de la intención de su corazón. Pero todo lo que hagamos para el reino de Dios, para la iglesia de Dios, para las almas perdidas y para Dios mismo, hay que hacerlo con todo el esfuerzo, con toda la disposición, con todas las ganas, porque tenga en cuenta, le servimos al Dios que lo dio todo. Pablo dice a los filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo ¿qué? ¿Qué era él?
¿O qué es Él mejor? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Eso es qué? Eso es darlo todo. Así que lo mínimo que nosotros debemos hacer es darlo todo. Lo mínimo que debemos hacer es no creernos algo porque hagamos algo, porque si hacemos algo aún nos queda mucho por hacer. No nos sintamos grandes por traer la libra de arroz, porque probablemente la libra de arroz nos saciará la sed de tanta gente, la hambre de tanta gente que padece necesidad. Hay que darlo todo. No se sienta grande porque el viernes que vayamos al Tito Evangelístico entregó 3 tratados allá en San Judas. Hay que hacer más, hay que darlo todo. No se sienta grande simplemente porque esta noche oró 5 minutos más pidiendo al Señor, mira los que están muriendo por COVID. Hay que dar más. Hay que dar más. No se sienta grande porque haya sido llamado a X o Y comité para hacer X o Y trabajo, y porque hizo algo en enero y febrero, entonces ya me gané el galardón en el cielo. ¿Lo estamos dando todo? Un hombre que es capaz de traducir la Biblia a más de 200 idiomas, que es capaz de pelear porque no maten los niños como rito, que es capaz de soportar 41 años en un país hostil, que es capaz luego de perder el trabajo de años en un incendio volver a empezar y terminar lo que se propuso hacer, que es capaz de soportar ante la pérdida de su hijo y de su esposa, que es capaz, aunque otros decían, usted no es capaz, usted no fue llamado, ese no es su trabajo, regrésese a casa. Si él pudo hacerlo, nosotros podemos también darlo todo. Saquemos de nuestra mente la idea de pronto de que ellos tenían superpoderes o que eran diferentes a nosotros, porque no lo eran. Porque Santiago le dice a la iglesia que el mismo Elías, que hacía descender fuego del cielo, que fue capaz de matar a 850 profetas, que fue capaz de pararse frente a un rey. Normalmente para hablar con el rey hay que pedir audiencia, pero cuando Elías llegaba no pedía audiencia, él simplemente llegaba y decía palabra de Dios. Sin embargo, Santiago dice, él era igualito a todos nosotros, pero si hay diferencias que marcan, y esas diferencias no son sobrenaturales. Esas diferencias simplemente es porque alguien dice, el maestro lo dio todo por mí, yo lo voy a dar todo por él. Es diferencia de corazón y de actitud. Esa es la real diferencia, el corazón. Y por eso el Señor mide el corazón. Por eso si hoy ocurriera la misma escena y aquí colocamos la canasta de obra social y cada uno trae, Dios está midiendo el corazón de cada uno al traerlo. Y Dios está diciéndole, quizás a sus discípulos, quizás a sus ángeles o a cualquiera que esté a su lado, está viendo ese que dio. Solamente dio una pastica de Maggi, pero dio todo lo que tenía, dio su sustento. Aunque el otro trajo arrobas de plátanos y arrobas de papas y arrobas de arroz, estos dieron lo que les sobraba. Eso es lo que Dios mide. Y para culminar, se nos fue el tiempo. Yo sé que esta historia básicamente nos habla de ofrendas. Pero como muchas palabras en la Biblia podemos utilizarlas en muchos contextos. Y entonces yo pensaba, ¿qué cosas de las que nosotros como cristianos hacemos, las hacemos porque nos sobró? ¿Qué cosas de las que nosotros hacemos cuando nos reunimos en el culto, por ejemplo, las hacemos porque nos sobró?
Alguna vez yo pensaba y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos siempre en semana al culto a las 7 de la noche y no en otro horario? Y claro, es el horario en el cual pues los que trabajan de día están ya descansando. Y luego de esto pues vamos a casa a dormir, a descansar. Pero yo decía, ¿y eso no es dar lo que nos sobra? No sé si estoy exagerando, es para que lo examinemos. Pero si yo trabajo desde la mañana hasta las 6 de la tarde y entre las 9 y las 10 me estoy acostando a dormir, cosa que no creo, pero supongamos, pues el tiempo que tengo entre las 6 y las 8 o las 10 es el tiempo que me sobra para ir al culto, ¿no? Y si de pronto el predicador se alargó, está robando del tiempo que me está sobrando. Esto como simplemente una hipótesis, como para que evaluemos si muchas de las cosas que hacemos o damos no son las que sobran. Algunos pocos tienen la costumbre de despertar a la madrugada, 2, 3 de la mañana, en el horario que es para dormir, pero se levantan a orar. ¿Cierto? Se levantan a orar. Y los domingos cuando hacemos aquí alborada a las 5 de la mañana, a algunos que invitamos dicen, a esa hora estoy durmiendo. Porque hay otros que a esa hora están ya de rodillas y otros a esa hora están durmiendo. Hay algunos, y a mí en alguna ocasión me tocó, y es muy duro, pero cuando se quiere dar, se da. Y es los que nos ha tocado trabajar de noche. Y entonces salíamos del culto de las 7, nos íbamos a trabajar toda la noche. Y a las 7 de la mañana estábamos llegando a la casa y hay dos opciones. O me acuesto a dormir, que sería lo más normal. Si le digo al pastor, estoy trasnochado, seguro me entenderá porque estuve trabajando toda la noche. O tengo la otra opción, pues me voy para el culto un rato, tomo harto café, me voy para el culto y cuando venga el culto pues duermo. Porque muy probablemente yo no dormiré todo el día completo y probablemente no iré a la dominical, en la tarde despertaré, no vendré al culto, pero haré otra cosa. Es muy probable. Entonces yo decía, no, me voy para el culto, así cabecé allí, tomaré café y estaré en el culto y nos veníamos para el culto. Esto para ponerle ejemplos de que nosotros sí podemos dar más. Sí podemos hacer mucho más por el reino. Créalo que sí. Créalo que sí. Su cuerpo resiste mucho más. Amén. Su mente, sus emociones resisten mucho más. Y ahí sí, cuando usted sienta que se está esforzando, que está pagando el precio, que está haciendo cosas más allá de sus límites, usted va a empezar a decir, Dios mío, el trabajo en ti no es en vano. Y no tanto porque haya recompensa, no, es porque entre más trabajo, Dios abre puertas. Entre más evangelizo, más personas quieren escucharme y más personas se convierten. Entre más predico, Dios más obra a través de la palabra. Por eso demos mucho más. Póngase de pie, por favor. Demos mucho más de lo que hasta ahora en sus 10, 15, 20 o 50 años de vida cristiana ha dado. No sé si usted ha visto, yo he visto en algunos casos cristianos que a los 40 años más o menos se les acaba la pila. Empiezan a ser activos, empiezan a dejar de servir como lo hacían antes. Y son los de la experiencia, son el de los testimonios, son los que tienen cantidad de palabra, dada la experiencia, dadas las cosas que han visto en Dios. Pero llegan los años y comienza a menguar. Yo le he dicho al Señor, entre más años me des, que entre más tiempo viva, que cada día que viva lo pueda aprovechar, que cada minuto yo pueda dar todo para ti. Ese debería ser el pensamiento. Me disculpa si no lo comparte. Me disculpa si de pronto no era lo que esperaba escuchar o no esperaba verme a mí parado aquí, pero creo que es el pensamiento y la intención de Dios, que su pueblo lo dé todo por Él, que su pueblo se esfuerce más, que su pueblo vaya más allá, porque Él, el Señor,
a los que dan más, Él también les da más. Eterno Señor y Salvador, precioso Jesús, estamos ante ti, Señor, en este momento, Dios. Yo te doy las gracias por tu bondad y misericordia, por todo lo que nos has dado, Señor. Son innumerables las maravillas, son innumerables las bendiciones que día a día disfrutamos, a pesar de la adversidad, a pesar de las pérdidas, a pesar de cada cosa que vivimos, Señor. Tus misericordias siguen siendo grandes y nuevas cada mañana. Queremos dar más, Señor, queremos esforzarnos, queremos, Dios mío, hacer más por el reino, Señor. Danos la fuerza, la visión, abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos un día como Pablo y como aquellos varones decir: el trabajo en el Señor no es en vano, porque hemos trabajado, porque hemos hecho algo para el reino. Que podamos decir: Señor, yo sé que la corona me espera, porque he peleado la batalla, porque he guardado la fe. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, ayúdanos. Si alguien tiene que despertar, Señor, despiértanos. Si alguien tiene que sacudirse, Señor, sacúdenos. Si alguien, Dios mío, tiene talentos, tiene dones de pronto guardados, Señor, toca el corazón para que todo ello, todo lo que nos has dado sea colocado, Señor, a tus pies.